Continuamos en Sol de la Tarde, son ya las 3:44. Adelante, doña Consuelo, usted decía. Señor, nosotros tenemos a Iván Gatón, al profesor Iván Gatón, está en línea con nosotros, en la línea telefónica. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, doña Consuelo, buenas tardes Aquí a todos los amigos radio oyentes. Pedro. A don Ángel, ¿cómo está usted? Un placer, hermano, un abrazo, patrón, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Profesor, yo le tengo algunas inquietudes internacionales. Aunque parezca mentira, no quiero comenzar por Estados Unidos, porque eso es lo que más, vamos a llamarlo así, más se estudia y se comenta la situación de Estados Unidos. Pero hay situaciones como, por ejemplo, en Suiza se está celebrando el Foro Económico Mundial de Davos, la reunión de los ricos más ricos de los países ricos. Davos, en Suiza. Entonces, una de las personas que abrió el foro que comenzó el domingo pasado y termina hoy, Xi Jinping, el presidente chino, hizo un llamado a la unidad global porque demostró o manifestó temor de que pudiesen venir tiempos muy dificultosos para el mundo, para las naciones, enfrentamientos, la Guerra Fría y cuidados y más. Putin, por su parte, hoy mismo Putin, el presidente ruso Putin, también dice, advierte de mayor inestabilidad global y dice que pueden venir tiempos muy difíciles de enfrentamientos muy duros entre las naciones, cuando debería haber una cooperación global. Lo que hay es un enfrentamiento global. ¿Qué usted opina de eso, profesor Gatón? Bueno, siempre que hemos estado haciendo los análisis en términos geopolíticos, la gente, más en sociedades como las nuestras, donde hay tanta manipulación y la mayoría de la gente cree de oídas, no por lo que ha investigado, ni por lo que pueda tener una enjundia en términos intelectuales o académicos, porque aquí es de los pocos lugares en los cuales un académico es un teórico y eso sirve para eliminarlo de cualquier posición social. Es una forma de descalificar aquí, es decir, ese es un teórico, eso es un académico. Sucede que nunca usted va a ver que los grandes cambios de la humanidad se dan de forma pacífica. De hecho, el COVID-19 ha sido un acelerador de procesos en términos geopolíticos que han dado más primacía al país que ha estado disputándose con Estados Unidos la hegemonía mundial, que es China. Me explico. Sucede que nosotros no queremos admitir que China es la realidad que tenemos hoy en nuestra cara. De leer, por ejemplo, en esta semana, una información donde Estados Unidos alerta sobre la posibilidad de una base camuflada militar china en Jamaica. ¿En dónde? ¿En Jamaica? En Jamaica, pero que en realidad no tiene que ser una base militar, porque los chinos no se manejan así. Es decir, es como hicieron en Israel y Netanyahu tuvo que decirle a los americanos, pero yo soy amigo de ustedes, y los americanos le dicen, no, pero es que tú me estás instalando aquí una empresa china que está ligada al gobierno chino, porque el capitalismo chino es un capitalismo del Estado chino, dirigido por el Estado. Entonces, cuando se da esa situación de usted encontrar a un país como Guyana, cuyo asesor en términos de seguridad es China, donde la Fuerza Aérea de Guyana no se entrena en Estados Unidos, sino que se está entrenando en China, oiga, estamos viendo un desplazamiento de Estados Unidos en su esfera de influencia natural. Entonces, todos los estudios indican Harvard hizo un análisis de cuando un imperio está en ascenso y otro está en declive, a eso se le llama la trampa de Tucídides, es decir, que están llamados a enfrentarse. Y de 18 casos que se han estudiado, 16 terminan en enfrentamiento. Sucede que la gente no se dio cuenta de algo. Biden
le propuso a la Unión Europea que no hiciera más acuerdos con China. Había un acuerdo de inversión extranjera que los europeos no escucharon a Biden y lo firmaron hace 3 semanas. Pero ya la Unión Europea, que es el segundo mayor socio comercial de China, que China representa a su segundo mayor socio comercial, la Unión Europea está hablando de un acuerdo de libre comercio con China. Entonces, lo que permitió articular... Wow. Sí, pero esto es para que la gente tenga una panorámica. Lo que permitió articular la hegemonía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue el eje transatlántico. Es decir, entiéndase, la OTAN. Pero ¿qué sucedió? Trump se fue en contra del eje transatlántico. Entonces Rusia, porque esto hay que verlo como lo plantea el propio Estados Unidos. Es decir, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2017 dice, ya no es el terrorismo la principal amenaza para los Estados Unidos, es la alianza chino-rusa. Xi Jinping y Vladimir Putin le pusieron nombre y apellidos. ¿Por qué? Porque la economía rusa es la economía de España. No tienen los rusos suficiente economía para competir con Estados Unidos, pero China sí. Ahora, en términos de desarrollo tecnológico armamentístico, los rusos tienen paridad con Estados Unidos. Entonces, ahí es que viene ese gran, enfrentamiento que se refleja de la siguiente manera. El canciller chino, Wang Yi, y le dice a Estados Unidos, señores, y el propio Xi Jinping, no entremos en una guerra fría. Nosotros somos una realidad. No tenemos por qué pelear. En esta semana, doña Consuelo, acaba el embajador chino en Washington de dar una conferencia donde dice, nosotros podemos llevarnos bien con Estados Unidos. Lo único que nosotros vamos a tener, si seguimos como estamos, en un mundo donde ya la ONU dijo, va a seguir aumentando la pobreza, vamos a seguir teniendo enfrentamientos si seguimos por esta ruta. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un nivel donde cada uno respete, como siempre se ha hecho en el mundo. Los imperios respetan su esfera de influencia. Entonces, esa advertencia, porque estoy leyendo a Putin, dice, Putin consideró que las tensiones se están pareciendo a la situación previa a la Segunda Guerra Mundial. A mí me puso la piel. No, pero ¿por qué él dice eso, doña Consuelo? Ajá. Porque hay operaciones que se están dando, y esta es la pregunta que quería hacerle a Iván. Adelante. Porque no entiendo por qué el pleito en el mar meridional de China. ¿Cuál es la importancia de ese espacio, Iván? En este momento hay una flota naval americana en ese espacio, y lo que nunca antes había pasado es que China había hecho presencia mientras Estados Unidos hacía su operación de ejercicio militar ahí, nunca había intervenido, y sin embargo ahora está enseñando el músculo. ¿Qué está pasando allí, patrón? Mire, lo que sucede es lo siguiente, siempre hemos planteado que en el Golfo Pérsico, de una manera u otra, los problemas se arreglan. El problema está en cómo usted, por donde pasa el 60% del comercio mundial, que es en el mar meridional de China, donde China entiende que esas son sus aguas, donde Taiwán... La nueva ruta de la seda. No, más allá de la ruta de la seda, es que China tiene que, para poder subir todo el combustible que necesita y el paso de su comercio, que pasar frente al estrecho de Taiwán. Y Taiwán, ¿quién lo protege? Estados Unidos. Sí. Entonces, Taiwán, que por eso vemos el día de hoy, por ejemplo, una noticia que lleva a reflexión, donde incluso, oiga de la forma que la titulan, el mundo contiene la respiración porque Taiwán desplegó aviones de guerra después de que 20 bombarderos chinos invadían su territorio. Ustedes saben qué es lo que sucede. Desde la perspectiva geopolítica, por donde pasa la mayor parte del comercio mundial es por ahí, pero los chinos tienen el problema
de que Taiwán, desde Taiwán, se le puede impedir el paso mañana. Entonces los chinos escogieron la misma doctrina geopolítica de Estados Unidos, que es la de un almirante llamado Alfred Mahan. Ese fue el que sirvió de referente para lo que se llama el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, donde Estados Unidos se toma Panamá, Estados Unidos llega a República Dominicana, llega a Haití, porque esa es la visión talasocrática del poder, que es el manejo de los mares. Y China está decidida a controlar el mar meridional de China. El problema es que hay un estrecho que se llama el estrecho de Malaca. Lo que pasa es que le permitieron durante mucho tiempo a Estados Unidos explotar ese espacio marítimo. Pero hay un tema. ¿Quién es el gran enemigo de China? Es India. ¿Quién cierra el acceso por el Índico al estrecho de Malaca? Lo cierra India. Y los chinos le tomaron a la India parte de Cachemira, no fue solamente Pakistán, y ahora en Nepal, sí, que es verdad, un gobierno, que llega al poder después de haber sido guerrilla con el apoyo de China, es una zona fundamental donde hubo enfrentamiento hace apenas un mes y pico. Por eso lo que dice doña Consuelo no es alarma, es que la mayoría de la información, nosotros no estamos recibiendo todas las informaciones de los problemas de enfrentamiento que hay en el mundo ahora mismo. Exacto. No nos están diciendo. Sí, porque no son visibles como guerras, como las guerras de Afganistán o la guerra en... No, estos son problemas, hay una confrontación real, doña Consuelo. Chequese lo que está pasando en este momento en el mar Meridiano. Pero aparte de eso, don Ángel, a nosotros no se nos dice que Yemen es un país desértico, que ese país tiene el embargo más abusivo que usted se puede imaginar, donde se están muriendo mujeres, niños, ancianos. No, y el genocidio más grande, el crimen, el problema humanitario que hay en Yemen no tiene dimensiones en la cara de todo el mundo. Pero ¿qué sucede con el caso de Yemen? Que es el enfrentamiento de Arabia Saudita con Irán. Pero Irán ya está presente en Venezuela, teniendo problemas Irán de abastecimiento de los supermercados. Ahora Irán tiene supermercados en Venezuela. El mundo se está recomponiendo de una manera tal que yo digo, pero ¿y cómo va a ser posible que el petróleo de Venezuela lo está vendiendo Turquía? O el niobio de Venezuela, o el oro de Venezuela. ¿Y qué hace Turquía en América Latina? Por ejemplo, ¿qué hace Turquía financiando una mezquita en Cabo Haitiano en Haití? No, es que la riqueza venezolana por la cual se levantó el discurso chavista de antiimperialista, hoy está en manos de 3 imperios. Digo, de cuatro imperios. Está en manos de Turquía, está en manos de China, Rusia y de Cuba. Pero lo que es importante... Sí, dígame, doña Consuelo. Hablando de Venezuela, República Dominicana, el gobierno presente de don Luis Abinader desconoció ya, o sea, no reconoció de nuevo al señor Guaidó como presidente. ¿Cómo usted ve esto? ¿Y a qué se debe esto? Mire qué sucede. Cuando en su momento usted hace el análisis sobre la situación política venezolana, por eso siempre hay que irse a la raíz. Leopoldo López, que es del partido al cual pertenece Guaidó, es como si usted hablara aquí en el país, sin querer ofender, de un partido minoritario como el Paco Oredo. Para darle un ejemplo. Es verdad. Entonces, un chin más grande. Un chin más grande. Bueno, podría ser. El asunto es que cuando usted le da a Guaidó ese poder, pasando por alto a adecos, a copellanos, a los que realmente han estado enfrentando el chavismo, ¿van a seguir a Guaidó? No lo van a seguir. No, claro. Entonces, cuando usted tiene a Capriles diciendo que Guaidó, ¿y cómo usted me va a decir a mí que alguien de un movimiento de poca influencia en República Dominicana mañana va a ser quien le baje las pautas a, por ejemplo, a un político reconocido en el PRM como Ramón Albuquerque, por ejemplo? Sí. Entonces, ¿cómo usted va a poner que a un muchacho
dice que representa. Entonces, el problema era un invento de Trump y se acabó. Pero, y oiga esto, doña Consuelo. Un asunto muy circunstancial, doña. Más que un invento, era el momento en que él asumió la presidencia de la Asamblea, la mayoría, y el otro grupo, Iván tiene que reconocer que es que el otro grupo, como Capriles y los demás, los partidos grandes, estaban siendo perseguidos y tenían que agacharse. Sí. No, pero a mí me dijo un venezolano. Había un acuerdo. Está viviendo aquí porque salió huyendo, y me dijo, lo que pasa es que Guaidó se hizo, no decía nada ni servía para nada, y se hizo más rico. Y ese es un venezolano que está viviendo aquí como exiliado, como quien dice. Yo no creo. Sí, pero hay un tema con Venezuela, doña Consuelo, que yo siempre le digo a la gente. En Venezuela el poder pasa por los cuarteles. Ustedes ven, Maduro es el interlocutor válido porque la élite militar venezolana, que es la que es la dueña de más Venezuela, de 14 ministerios, los principales ministerios del país, la élite militar venezolana, porque el poder en Venezuela lo tienen los militares, tienen a Maduro en la presidencia. Entonces, tanto Rusia como China han decidido apoyar incondicionalmente a los chavistas, a los chavistas, porque ponerlo en la figura de Maduro sería minimizar el arraigo que hay en Venezuela de esa élite militar desde los tiempos de Páez, de Cipriano Castro, de Juan Vicente Gómez y de los tiempos de Marcos Pérez Jiménez y de Wolfgang Larrazábal hasta llegar al acuerdo de Punto Fijo y llegar a Chávez. Entonces el tema venezolano, yo siempre he dicho, los americanos tienen una gran... ¿Y de dónde surge entonces, Iván, la alianza militar, de esa cúpula militar, de ese liderazgo militar con Cuba? Porque realmente quien está manillando a Venezuela es Cuba. Pero por un asunto que le voy a decir, pero los americanos, Estados Unidos, la CIA está llena de gente con PhD en economía, en sociología, antropólogos. Yo siempre digo que es una excelente escuela. Hay un informe que el Washington Post filtró, que se lo habían pasado a Pompeo, donde Pompeo decía que él no sabía qué hacer con la oposición venezolana, porque todos creían que debían ser presidentes, que no les importaba Venezuela, sino que lo que ellos estaban interesados era en llegar al gobierno en Venezuela y que no había forma de articular a la oposición. Ahora, los chavistas se dieron cuenta que después de los servicios de inteligencia del Vaticano, del Mossad de Israel, de la CIA, de la FSB, no hay un mejor servicio de inteligencia que el cubano. El cubano. Y los servicios de inteligencia cubanos. Era como el de Trujillo aquí. Dirigen Venezuela, patrón. Dirigen Venezuela. En todos los órdenes. Tienen el control total de Venezuela. Ustedes se dieron cuenta. Yo tenía el control total de todos nosotros. No nos atrevíamos a pensar. Creíamos que si pensábamos en contra de Trujillo, nos lo iban a adivinar. Oye, el terror que tenía aquí. Así mismo está Venezuela en este momento. Pero oiga qué sucede, doña Consuelo. Es que Cuba tiene un poder blando que no lo tiene todo el mundo. Entonces los cubanos, a través de los servicios médicos, servicios deportivos, esos servicios de solidaridad, que cuando viene a ocurrir el terremoto en Haití, Aristide me dice que ya había más de 300 cubanos, médicos cubanos, atendiendo haitianos de gratis en Haití. Horas después. Pero ¿sabe lo que hace Cuba? Cuba le acepta a una fundación de Aristide 500 jóvenes para que se hagan médicos en Cuba. Cuando esos 500 médicos que ya regresaron a Haití hacen su labor, ¿qué usted tiene allí? Pero lo mismo usted lo encuentra en Pakistán. Yo tenía un compañero de clase en Pakistán que me decía que había médicos cubanos en las montañas del Hindu Kush. Eso se llama poder blando. La encargada de Cuba del Departamento de Estado
en los años 90 está presa, que era una puertorriqueña porque estaba espiando para Cuba. Finalmente, yo le doy seguimiento a Davos, porque ahí es que se decide el mundo, las políticas de geopolítica, económicas, sociales, en Davos, y esas reuniones de los ricos más ricos, de los países más ricos. Creo que en una ocasión el presidente Leonel Fernández asistió a Davos, ¿verdad? Sí, doña Consuelo, pero hay alquiló un avión que lo que alquilaron ese avión debían estar presos. Pero yo tengo que decirle algo, pero hay Consuelo. siete temas importantes en Davos que a mí me llamaron la atención, son interesantísimos, pero a mí hay uno que me llama la atención contigo. El tema se llama Más allá de la geopolítica. Davos está planteando, lo pueden encontrar, por favor, lo pueden encontrar en Google. Davos está planteando que es necesario la colaboración global frente a la desintegración global que se está manifestando. ¿Usted cree que eso es así? Doña Consuelo, le voy a decir algo que tiene que llamar mucho a preocupación. Le Monde Diplomatique, el mensuario francés, publicó un trabajo sobre los grupos evangélicos a los cuales llaman la internacional reaccionaria. Le voy a decir por qué. Sucede que en el mundo, esa disputa que estamos viendo de una globalización que se encuentra con más nacionalismos, hay un elemento de por medio. Esa élite, y más la de Davos, donde venían gente de la tricontinental como Kissinger, como Brzezinski, como el David Rockefeller, esa gente tienen una agenda global a través de ONGs que proponen movimientos que países como China y países como Rusia no están de acuerdo con ellos porque van contra los valores más fundamentales de ese pueblo, que ellos lo presentan como los valores familiares. Por ejemplo, el pueblo ruso es un pueblo ortodoxo. Por ejemplo, claro, el pueblo chino es un pueblo confuciano y un pueblo taoísta, pero sucede que con ese grupo, usted sabe quién se alineó, y por eso Trump, la gente está equivocada, porque ahora es que va a haber Trump para rato, no por Trump, sino por los valores que encarnaba Trump, los evangélicos. Que Dios no te oiga. Son 650 millones de personas con valores fundamentados en la Biblia que están en contra de la agenda LGTBQ que promovieron gente desde ese ámbito de la tricontinental. Me explico. Todas las reuniones que se han hecho de las ONGs dedicadas a la promoción de la agenda LGTBQ indican que los sectores evangélicos vienen a ser su principal obstáculo, porque con la Iglesia Católica, el Papa, como esa es una institución jerárquica, puede contemporizar con otros jefes de Estado y decirles, quédense tranquilos con la agenda LGTBQ, pero los sectores evangélicos protestantes no. Por eso es que ustedes ven que en Estados Unidos, el Tea Party, la gente que siguen a Trump son cristianos protestantes. Entonces ahora mismo cuando se habla de un reordenamiento geopolítico es que la agenda LGTBQ de una manera u otra implica reducción de la tasa de natalidad de los países donde hay cristianos, pero los países musulmanes no. Entonces los servicios de inteligencia rusos y del Vaticano indican que si los cristianos siguen teniendo la cantidad de hijos que están teniendo, el cristianismo será desplazado por el Islam. Y eso crea entonces mayor nivel de crispación en términos de enfrentamiento porque está el factor religioso. Yo la verdad que nada más veía el factor económico como buena estudiante de la UAS que fui, pero el factor religioso es fundamental, indudablemente. A la gente no le importa lo económico cuando algo altera mi fe. Y si el libro de Génesis dice que Sodoma y Gomorra no debe ser aceptado, entonces ¿cómo yo lo voy a aceptar ahora? Porque estoy en el siglo XXI
y George Soros está promocionando una ONG que está dando dinero para promover transgéneros en restauración en la frontera de República Dominicana, por ejemplo. Eso se lo va a decir un cristiano protestante. Sí. Entonces, Aníbal. Siempre es interesante conversar con el profesor Gatón, porque la verdad es que esta geopolítica mundial es cada vez cambiante, más cambiante. Yo quisiera preguntarle al profesor Gatón, ahora con la victoria de Joe Biden y los demócratas, su llegada a la Casa Blanca, ¿cómo cambia el tablero mundial en función de los intereses para la República Dominicana? ¿Qué podemos esperar los dominicanos a partir de la llegada al poder nuevamente de los demócratas, esta vez de la mano de Joe Biden? Que dicho sea de paso, Bernardo Vega escribió un artículo diciendo que nos va a ir más bien que el carajo con Joe Biden. Como no puede estar con él en el Banco Central, es verdad. Yo creo que nosotros con Estados Unidos perdemos de vista algo que sí deberíamos tomar en consideración. Estados Unidos tiene intereses claros en su agenda. Y no importa que sea la administración Biden, que sea la administración Trump, pueden haber cambios de matices, pero no los intereses fundamentales. Y la administración Biden viene a ser, para mí, tengo un artículo prácticamente listo donde he estado analizando detalladamente, es como Biden sin Obama. Es decir, todo lo que ustedes vieron, cuando ustedes ven la gente que está detrás de Biden ahora, es la gente de Obama. La gente del Partido Demócrata. Eso es lo que vamos a tener. Es decir, República Dominicana. Pero, o sea que no podemos esperar grandes cambios, es lo que usted quiere decir, profesor. Iván. Sí, señor. Profesor. Dígame. Sí, Aníbal le pregunta. Le preguntaba que si podíamos esperar grandes cambios. No podemos esperar grandes cambios. Imposible. Deducimos de lo que usted dice. Es que hay una realidad. Los grandes imperios tienen intereses. La geopolítica enseña que los imperios tienen intereses. En los países como el nuestro es que pensamos que tenemos amigos. Sí, Iván, pero perdóname, Iván, pero yo comparto contigo, y esto lo hemos visto con doña Consuelo en muchos escenarios durante muchos años, que realmente Estados Unidos en su Departamento de Estado tiene políticas claras respecto de las regiones. No importa quién sepa, eso está, y frente a República Dominicana, y lo que nosotros... Frente a Haití, perdón, Ángel, del Departamento de Estado, del escritorio eso no va a cambiar. Del Departamento de Estado, suba Biden, suba Trump, es la misma. El interés de Estados Unidos. Tienen que hacerse cargo de Haití y la solución haitiana tiene que pasar por República Dominicana. Además, Iván, yo comparto ese criterio contigo, que nosotros lo hemos esbozado muchas veces aquí, de que el interés, bueno, nosotros somos amigos, una buena relación comercial, nosotros compramos casi todo a Estados Unidos, nosotros somos una fuente económica importante para ellos. En eso, algunos aguajitos y ayuda. Ahora, en la situación que Biden asume la presidencia, es en una situación donde la prioridad es la política local interna de Estados Unidos, donde él tiene que resolver no los problemas de la relación con el Caribe o con el Centroamérica, ni con Sudamérica, ni con Norteamérica, sino es lo doméstico. Para mí, corrígeme, Iván, tú que eres el experto. Mire, ahí usted sabe que los argentinos entienden que Argentina es el centro del planeta, y más si es alguien que tiene un PhD y está en una conferencia de Zbigniew Brzezinski en la Universidad de Columbia. Exacto. Y cuando Brzezinski termina de dar su conferencia, él levanta la mano y le hace una pregunta y le dice, pero habló de geopolítica, pero usted nunca mencionó América Latina, usted habló de Medio Oriente, usted habló del Asia, pero usted nunca mencionó América Latina. Y le dice Brzezinski, por su acento, deduzco que usted es latinoamericano, pero tengo que decirle que nosotros
vemos a América Latina como un tema doméstico, como si fuese Idaho, como si fuese Wisconsin, como si fuese la Florida. El patio trasero, profesor, seguimos siendo el patio trasero. Súbele algo, Aníbal, súbele algo. ¿Aló? Yo prefiero bajarlo. Yo creo que se fue la comunicación. Profesor, ¿está en el aire? Caramba, sí, estoy en el aire. Estoy en el aire. Bueno. Quiere decir que nosotros somos los domésticos de ellos. Lo mejor exacto, patrón. Los muchachos mandados. Pero además la crisis doméstica si le compran a China, ¿oíste? La crisis doméstica que ellos tienen China, carajo. no les va a permitir en un gobierno incipiente tomar grandes cambios para Latinoamérica y para República Dominicana y el Caribe. Imposible. Ni nos van a ver de manera aislada a República Dominicana, tienen que verlo en un macro de la subregión. En eso estoy de acuerdo contigo, pero en lo primero difiero un poco. Pienso que lo doméstico tiene su lugar y su importancia, pero con Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos y dada su larga experiencia en política exterior, ese tema tendrá mucha importancia. Tenemos la ventaja porque tenemos la ventaja de que él conoce a República Dominicana. Pero te estoy diciendo, entonces, ha estado aquí, le dará importancia, como tú has dicho, ciertamente a lo doméstico, porque tiene ese tema entre ceja y ceja, como decimos los dominicanos, pero no podrá descuidar el tema de la política exterior, que Trump se lo dejó hecho un lío. Ahora él tiene que reordenar todo ese tollo que hizo Donald Trump, porque Estados Unidos, no podemos olvidar, es el imperio del mundo y no puede ni debe, desde el punto de vista de su interés nacional, perder la hegemonía mundial que ha cosechado durante estos años. Así es. Sí, Aníbal, pero hay un tema importante que yo creo que es bueno darle su justa dimensión. Sí hay una preocupación muy grande y tiene que ver con Centroamérica, el tema migratorio. Por eso México es un país muy importante. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, el Comando Sur no funciona en México. México pertenece al Comando Central de los Estados Unidos. Y por eso es que el presidente Biden le dice a López Obrador, yo le voy a dar, recuerden que es el presidente Obrador, López Obrador, que da a conocer que Biden va a dar una ayuda de 4,000 y pico de millones de dólares. Y puede hacerlo y debe hacerlo, porque después de lo que sucedió en Centroamérica con los huracanes que pasaron por ahí en los últimos meses, la gente va a seguir cruzando para allá. Entonces México... Para que jueguen el rol de tercer país seguro, tienen que darle la ayuda económica obligada. Exactamente. Y también algo que yo considero que nosotros no podemos perdernos en esto. Estados Unidos necesita sobre todo restablecer el vínculo con la Unión Europea. Con la Unión Europea. Nosotros somos con sus amigos tradicionales. Lo que Trump desbarató, ahora a él le toca armarlo otra vez. Pero el otro tema que no podemos olvidar es que países aliados estratégicos de Estados Unidos como Corea del Sur, como Australia, como Japón y Nueva Zelanda firmaron un acuerdo de libre comercio con China. Claro, por la locura de Trump que lo empujó. Es decir, que Estados Unidos tiene una agenda más prioritaria porque el mundo, y esto es importante, el mundo ya no está en el Atlántico. El Atlántico pasó de moda, duró 500 años de moda, el mundo se fue al Asia. Por eso fue que desde que la administración Obama identificó el acuerdo transpacífico, eso fue lo que Estados Unidos debió haber seguido. No abandonarle, dieron el espacio para que China lo liderara ahora. Iván, por primera vez en los años que Davos está realizando, se va a mudar en los próximos años para Singapur, la segunda parte de Davos. Y para allá va Merkel, Macron, Putin, sí, presencialmente, porque el Davos de ahora fue virtual, que termina hoy el Davos de Suiza. Y en 1 o 2 meses van para el Davos para discutir a Singapur. Y van todos los presidentes. Se movió. Pero es bueno que tome en cuenta, doña Consuelo, lo siguiente, y es que Singapur no le pasa
un propedéutico sobre democracia. Y eso es un tema importante a tomar en consideración, y es que con la pandemia y con el desacreditamiento que tienen los países democráticos, la democracia está pasando por serios inconvenientes. Así y se es. habla, por ejemplo, de Singapur, pero en Singapur no hay democracia. Lee Kuan-yew no se mantuvo por democracia. China no es democrático. Rusia no es democrático. Entonces, hay que revisar ese tema. Así es. Trump creía que iba a hacer lo mismo en Estados Unidos, pero se le peló el billete. Bueno, gracias, Iván. Iván, como No, de siempre, nada. Esa es la meca de la democracia. Sí, señor. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, profesor. De nada. Un abrazo. Bueno, la verdad que